Los problemas forman parte inevitable de la experiencia humana. No distinguen edades, contextos ni momentos. Aparecen cuando menos los esperamos y suelen poner a prueba nuestra estabilidad emocional, nuestra claridad mental y nuestro carácter. Frente a ellos, la reacción más común es la queja, la desesperación o el intento constante de escapar. Sin embargo, estas respuestas, lejos de resolver, suelen profundizar el conflicto y debilitarnos por dentro. El estoicismo surge precisamente como una respuesta lúcida y práctica ante esta realidad ineludible. No promete una vida sin dificultades, sino una mente capaz de atravesarlas con firmeza y equilibrio. Para los filósofos estoicos, el verdadero problema no es lo que ocurre afuera, sino cómo lo interpretamos y cómo decidimos responder. Ellos entendían que la vida es cambiante, impredecible y, en muchos casos, injusta. Pero también creían que el ser humano posee una capacidad inmensa para gobernarse a sí mismo, incluso en medio del caos. Desde esta perspectiva, cada dificultad se convierte en una oportunidad para entrenar la razón, fortalecer la voluntad y cultivar una calma que no depende de las circunstancias externas. Adoptar una mirada estoica no implica volverse frío, indiferente o desconectado de la realidad, sino todo lo contrario. Significa aprender a ver con claridad, aceptar sin resistencia inútil y actuar con inteligencia. Significa dejar de luchar contra lo inevitable y comenzar a trabajar sobre lo único que realmente está bajo nuestro control: nuestros pensamientos, nuestras decisiones y nuestras acciones. En un mundo acelerado, lleno de estímulos constantes y presiones externas, los principios estoicos ofrecen una guía sólida para enfrentar los problemas de la vida con serenidad, disciplina y sentido. Los consejos que siguen no son teorías abstractas, sino herramientas prácticas que han atravesado siglos y siguen siendo profundamente actuales para quien busca estabilidad interior en medio de la incertidumbre. Teorías abstractas, sino herramientas prácticas que han atravesado siglos y siguen siendo profundamente actuales para quien busca estabilidad interior en medio de la incertidumbre. 1. Diferenciar lo que depende de vos de lo que no. El primer paso para resolver cualquier problema desde una mirada estoica es comprender una verdad fundamental. No todo está bajo nuestro control, y confundir esto es una de las principales fuentes de sufrimiento humano. Epicteto lo expresaba con claridad al señalar que algunas cosas dependen de nosotros, nuestras opiniones, decisiones, deseos y acciones, mientras que otras no, como el comportamiento de los demás, el pasado, las circunstancias externas o los resultados finales. Cuando no hacemos esta distinción, gastamos energía mental intentando dominar aquello que jamás responderá a nuestra voluntad. La mente, cuando se enfrenta a un problema, suele dispersarse en múltiples escenarios posibles, la mayoría negativos, que no dependen de nosotros. Nos preocupamos por lo que alguien pueda pensar, por lo que podría salir mal o por eventos que aún no ocurrieron. Este hábito no solo no soluciona nada, sino que debilita nuestra capacidad de acción. El enfoque estoico propone un cambio radical: retirar la atención de lo incontrolable y concentrarla con disciplina en aquello que sí podemos gobernar. Aceptar que ciertas cosas no dependen de nosotros no es una derrota, sino un acto de lucidez. En el momento en que dejamos de resistir lo inevitable, recuperamos claridad y fuerza interior. El problema sigue existiendo, pero ya no nos arrastra emocionalmente. Desde ese punto, la pregunta deja de ser ¿cómo controlo todo? Y pasa a ser ¿cuál es la mejor acción posible que puedo tomar ahora? Cuando actuamos desde este principio, los problemas pierden gran parte de su carga. Tal vez no podamos elegir el desenlace, pero sí la actitud con la que atravesamos el proceso. Y en esa elección consciente reside la verdadera libertad estoica. La capacidad de mantenerse firme, sereno y eficaz, incluso cuando el mundo exterior es incierto o adverso. 2.
No reaccionar de inmediato. Crear un espacio entre el hecho y la respuesta. Uno de los errores más comunes al enfrentar un problema es reaccionar de forma automática, dejándonos arrastrar por la emoción del momento. La ira, el miedo, la frustración o la ansiedad suelen tomar el control antes de que la razón tenga oportunidad de intervenir. Para el estoicismo, este impulso inmediato es peligroso, porque una reacción sin reflexión casi siempre empeora la situación y nos aleja de una solución real. Los estoicos enseñaban que los acontecimientos en sí mismos no nos dañan. Lo que nos perturba es el juicio apresurado que hacemos sobre ellos. Cuando algo sucede, la mente interpreta, etiqueta y exagera en cuestión de segundos. Crear un espacio consciente entre el hecho y la respuesta significa detener ese proceso automático y observarlo con calma. No se trata de reprimir la emoción, sino de no obedecerla ciegamente. Ese breve instante de pausa es una forma de dominio interior. En lugar de preguntar ¿por qué me pasa esto?, el estoico se pregunta ¿qué está ocurriendo realmente? ¿Y cómo conviene responder? Al frenar la reacción impulsiva, la mente recupera claridad y el problema se reduce a algo manejable, no a una amenaza desbordante. Aprender a no reaccionar de inmediato transforma profundamente la manera en que enfrentamos los conflictos. Con el tiempo, esta práctica genera estabilidad emocional y una sensación de control interno que no depende de que la vida sea fácil, sino de que nuestra respuesta sea consciente. En ese espacio de pausa nace la verdadera fuerza. La capacidad de elegir con inteligencia, incluso bajo presión. 8. Dar con pesos que nunca fueron reales. El tiempo. Esta práctica genera estabilidad emocional y una sensación de control interno que no depende de que la vida sea fácil, sino de que nuestra respuesta sea consciente. En ese espacio de pausa nace la verdadera fuerza, la capacidad de elegir con inteligencia, incluso bajo presión. 8. 3. Ver el problema como entrenamiento y no como castigo. Desde la mirada estoica, los problemas no son enemigos que llegan para destruirnos, sino pruebas que ponen a trabajar nuestra fortaleza interior. La mayoría de las personas interpreta la dificultad como una injusticia o un castigo personal, lo que genera resentimiento y victimismo. El estoicismo propone un cambio profundo de perspectiva. Cada obstáculo es una oportunidad para entrenar el carácter, del mismo modo que el esfuerzo físico fortalece el cuerpo. Marco Aurelio recordaba que lo que se interpone en el camino se convierte en el camino mismo. Esta idea implica aceptar que el crecimiento no ocurre en la comodidad, sino en la fricción. Cuando surge un problema, el estoico no se pregunta por qué la vida es tan dura, sino qué virtud está siendo puesta a prueba. Paciencia, valentía, autocontrol, disciplina o claridad mental. Al hacer este cambio, el problema deja de ser una carga inútil y se transforma en una herramienta de formación personal. Ver el conflicto como entrenamiento también reduce el miedo al error. Antes de continuar, toma un momento para vos. Si este mensaje resonó, exprésalo en los comentarios. Podés escribir una promesa que te hagas a vos mismo, una verdad que hoy te animás a reconocer, o una decisión que estás dispuesto a sostener a partir de ahora. También podés compartir tu experiencia para que otros se vean reflejados. Al ponerlo en palabras, lo volvés real y le das fuerza a tu compromiso. 5. Aceptar la realidad tal como es, sin resistencia inútil. Muchos problemas no nos dañan por lo que son, sino por la lucha constante que mantenemos contra ellos. Negar lo ocurrido, desear que la realidad sea distinta o aferrarse a cómo deberían haber sido, las cosas solo prolonga el sufrimiento. El estoicismo enseña que la aceptación es el primer acto de fortaleza, porque nos permite dejar de gastar energía en lo irreversible y comenzar a actuar con claridad.
Aceptar la realidad no significa resignarse ni rendirse. Significa reconocer los hechos sin distorsionarlos con enojo o frustración. Cuando algo ya ocurrió, o cuando una situación no puede cambiarse de inmediato, resistirse mentalmente no la modifica, solo nos desgasta. El estoico comprende que la vida no siempre se ajusta a nuestros deseos y que insistir en ello es una forma silenciosa de debilidad interior. Desde la aceptación nace la acción correcta. Una vez que la mente deja de pelear contra lo inevitable, se vuelve capaz de evaluar qué está bajo su control y qué no. En ese punto, el problema deja de ser una carga emocional y pasa a ser una situación concreta que puede afrontarse con inteligencia o serenidad, según el caso. La aceptación estoica libera. Nos devuelve presencia, equilibrio y firmeza. Al dejar de exigirle a la realidad que sea distinta, recuperamos el poder de decidir cómo responder. Y esa respuesta consciente, guiada por la razón y no por la resistencia, es lo que transforma una dificultad en una oportunidad de crecimiento interior. 6. Actuar con virtud incluso cuando la situación es injusta. Uno de los mayores desafíos al enfrentar un problema es mantener la integridad cuando sentimos que la situación es injusta o que otros no están actuando correctamente. La reacción común es responder con enojo, resentimiento o venganza. El estoicismo propone una postura más exigente y poderosa. No permitir que la conducta ajena determine quién sos ni cómo actúas. Para los estoicos, la virtud es el bien más alto. Esto implica actuar con justicia, autocontrol, valentía y coherencia, incluso cuando el entorno no acompaña. No se trata de ser ingenuo ni pasivo, sino de no traicionarse a uno mismo por una reacción emocional. Cuando actúas desde la virtud, el problema puede afectarte externamente, pero no te corrompe por dentro. Responder con dignidad en medio de la injusticia requiere fortaleza interior. Es más fácil dejarse arrastrar por la ira que sostener la calma y elegir la acción correcta. Sin embargo, el estoico sabe que perder el control interno es una derrota mayor que cualquier daño externo. Mantener la coherencia es una forma silenciosa de poder. Al actuar con virtud, aun en circunstancias adversas, fortaleces tu carácter y tu autoestima. Puede que no controles el resultado, pero sí el tipo de persona que sos mientras atravesás el conflicto. Y para el estoicismo, conservar esa solidez interior es la verdadera victoria, incluso cuando el mundo exterior no ofrece recompensas inmediatas. Y tu autoestima. Puede que no controles el resultado, pero sí el tipo de persona que sos mientras atravesás el conflicto. Y para el estoicismo, conservar esa solidez interior es la verdadera victoria, incluso cuando el mundo exterior no ofrece recompensas inmediatas. 7. Recordar la transitoriedad de todo. Cuando estamos inmersos en un problema, la mente tiende a creer que esa situación será permanente. El dolor, la presión o la incertidumbre parecen no tener fin, y esa sensación agrava el sufrimiento. El estoicismo combate esta ilusión recordándonos una verdad simple y poderosa. Todo es transitorio. Nada permanece igual para siempre, ni lo bueno ni lo difícil. Marco Aurelio insistía en observar la vida desde una perspectiva más amplia, entendiendo que los acontecimientos cambian constantemente. Recordar la impermanencia no es un acto de indiferencia, sino de claridad. El problema sigue existiendo, pero deja de ocupar todo el horizonte mental. Al comprender que esta etapa pasará, la carga emocional se reduce y la mente recupera equilibrio. Este principio no busca minimizar la dificultad, sino evitar que nos identifiquemos por completo con ella. Vos no sos el problema que estás atravesando. Sos alguien que lo está experimentando por un tiempo. Esta distancia interior permite tomar mejores decisiones y evitar reacciones desesperadas que suelen surgir cuando creemos que no hay. Para cerrar, quiero invitarte a mirar tus problemas con un poco más de distancia y honestidad.
Imagina por un momento que aquello que hoy te preocupa tanto no es una amenaza profunda, sino una señal. Tal vez no sea una caída, sino un ajuste. No un fracaso, sino una pausa necesaria. Muchas veces creemos estar frente a grandes crisis, cuando en realidad estamos atravesando situaciones que pueden ordenarse con una interpretación más clara y menos cargada de miedo. No todo lo que duele es grave, ni todo lo que incomoda es permanente. Pensá en una dificultad concreta de tu vida y pregúntate si realmente es tan insuperable como parece, o si tu mente la amplificó. Al cambiar la forma de mirarla, aparece una solución posible, o al menos una calma suficiente para atravesarla. A veces, el problema no está en lo que sucede, sino en cómo lo estamos leyendo. Gracias por llegar hasta acá, por tomarte este tiempo y por escuchar con atención. Este espacio se construye con vos. Te leo en los comentarios. Contame qué temas te gustaría escuchar, qué reflexiones te sirven o qué situaciones estás atravesando. Nos vemos en el próximo video.